Bueno, el estudio de esta noche se llama Los misterios del reino. Es en Mateo 13. Ahorita les digo bien los versículos porque vamos a leer dos partes. Vamos a primero a leer el versículo 1 y 2 y luego del 10 al 17 del capítulo 13 de Mateo. Está dividido así para que podamos ver el contexto y también podamos ver la enseñanza que nos da, y va a ser sobre las parábolas este estudio, el propósito de las parábolas. Les pido me acompañen a orar. Señor, gracias por la oportunidad de que nos das de tener este estudio, por tu palabra, que no la podemos subestimar, Dios mío, que está llena de bondad, de riquezas, de sabiduría. Te pido nos ilumines hoy para que podamos entender con el Espíritu Santo tu voluntad para nuestras vidas, Dios mío, y que pueda ayudar un estudio que la gente pueda entender, que todos podamos entender. Gracias, y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, dice aquí que el Rey Jesús, o sea, Jesús como Rey de Reyes, había sido rechazado por mucha gente cuando estuvo en la tierra. Había gente que lo había conocido y que lo había inclusive traicionado, como Judas, pero también había gente que lo había seguido de verdad. Pero bueno, el reino de los cielos, cuando estamos hablando en los evangelios, se refiere también a un reino que está dentro de nosotros, a un reino que es Cristo mismo dentro de nuestras vidas. Jesús solo reina dentro del corazón de aquellas personas que se han arrepentido de sus pecados, que le han pedido perdón a Dios y que han querido que Jesús sea el Señor y Salvador de sus vidas, para que Él sea el quien lleve las riendas de su vida. Entonces ahí es cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, y es cuando Cristo reina en nosotros. Voy a leer Mateo 13, 1 y 2, y del 10 al 17. Así dice así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Ahora del 10 al 17 dice: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí estamos viendo que muchas profetas, muchas personas que profetizaban en el Antiguo Testamento quisieran haber visto y oído lo que estas personas en el tiempo de Jesús oyeron. Eran tantas las riquezas y eran tantas las cosas increíbles que Jesús hacía, los milagros y las palabras que salían de su boca, que mucha gente del Antiguo Testamento que amaba a Dios y que cosas le eran reveladas por Dios, hubiera dado mucho por verlo, es decir, les hubiera encantado verlo. Este capítulo de Mateo 13 revela la misión de los ciudadanos del reino de Dios durante este tiempo, del tiempo de Jesús hasta la segunda venida de Jesús. Por ahora sería un reino interior de vidas y testimonios.
El reino de los cielos es un reino interior, o sea, el reino de los cielos es lo que tiene que ver con Dios, que es el poder de Dios y su presencia. Ese es el reino de los cielos. Pero ahora, la presencia de Jesús, si somos creyentes en Él y nos hemos arrepentido, está en nosotros. Las comparaciones, también llamadas parábolas, son testimonios de vidas en la que Jesús nos enseña cosas espirituales muy profundas. Hay 8 parábolas. Hoy no vamos a ver las 8, sino vamos a ver el propósito de las parábolas. ¿Por qué Jesús hablaba con parábolas? Bueno, vamos a ver el lugar primero en que Jesús estaba y les voy a repetir el versículo Mateo 13, versículo 1 y 2. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Hay una necesidad enorme por Jesús en estos tiempos actuales y en los tiempos anteriores cuando Jesús estaba en la tierra. Era tanta la gente que podía agolparse, que podía llegar a empujar a Jesús al agua cuando estaba predicando. Entonces él tomó la decisión de subirse a una barca para que desde ahí les pudiera enseñar a todas esas personas que estaban a la orilla del mar escuchando atentamente. Jesús estaba enseñando y tanta gente que quería escuchar el de él, porque su corazón de esas personas estaba tan vacío, tan duro, y solo al escuchar a él había esperanza. Ese día que Jesús estaba en la playa, probablemente fue el mismo día que María y sus hermanos habían ido a buscarle. Voy a leer Mateo 12, 46, que es un capítulo antes de lo que estamos leyendo, y dice así, Mateo 12, 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Había tanta gente, había que aún en la playa o aún en otros lugares, sus hermanos y su madre que dio a luz, pues querían hablar, querían conocerlo, querían estar presentes con él. Pero era tan grande la gente, el número de personas, que a veces resultaba muy difícil. Su ministerio de Jesús ahora sería en las playas, en las montañas, y no solo en sinagogas y casas. Su popularidad crecía progresivamente. Había muchísima gente en esa región y venían de otras regiones solamente a escuchar a Jesús. Jesús subió a esa barca y se sentó en ella para predicarle a la gente. Lo que podemos entender de esto es que la enorme necesidad de la gente por escuchar a Jesús existía en ese tiempo y existe ahora. Hay muchos cristianos y cristianas que cada semana están atentos a un estudio bíblico y cada día al abrir su Biblia pueden ver la riqueza de su palabra. Tal vez no podemos escuchar a Jesús directamente como lo escucharon las personas en la playa, pero sí lo podemos hacer por medio de la palabra de Dios que está en la Biblia. Y tenemos acceso diariamente a ella, a la palabra. Voy a leer Mateo 13:3, que habla del plan. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Nos vamos a enfocar más que nada en la primera oración que dice, y les habló muchas cosas por parábolas. Ese era el objetivo de Jesús, hablarles cosas por parábolas, porque, como veremos más adelante, la gente tenía un corazón endurecido. Y solo las personas que realmente estaban muy cerca de él, les enseñaba y les explicaba completamente el significado de las parábolas. Pero las personas que no estaban tan cerca de él o que no estaban tan interesadas, no les explicó ese significado. A nosotros
más de 2000 años después, podemos entender este significado, porque están en la Biblia. Jesús empezó a predicar en parábolas y solo en parábolas. Está la parábola del sembrador, que va del versículo 13 al versículo 34. Y se las voy a leer. Bueno, realmente las tres parábolas son la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, y la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura. Al final llega hasta el 33. En estudios posteriores de cada jueves vamos a ir viendo cada una de esas parábolas y explicándolas para entender más profundamente el mensaje. Como lo vuelvo a decir, el objetivo de ese estudio es más que nada ver el propósito de las parábolas. Jesús no explicaba su significado a multitudes, sino solo a sus discípulos. Mateo 13, versículo 10 y 11. Dice así: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Estas eran ilustraciones, estas parábolas eran ilustraciones de la vida diaria que se podían aplicar y que impactaron grandemente a esas personas que sí entendían el significado. Porque ellos entendían el lenguaje de ese entonces. Si vemos a las parábolas, vemos sembrador, vemos el trigo y la cizaña, vemos la semilla de mostaza, vemos la levadura. Todas esas cosas eran muy entendibles para las personas contemporáneas a Jesús. Todos podían entender cosas de la agricultura, de la siembra, de la semilla, etc. Y ellos aplicaban esa enseñanza a su vida diaria, porque era una enseñanza espiritual mucho más profunda que solo a sus discípulos explicaba. Vamos a leer Mateo 10 al 17. Mateo 13 del 10 al 17, que ya lo leí, pero lo voy a volver a leer para tener un contexto. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. La verdad espiritual de Dios es un don de Dios, es que es solamente dada soberanamente a los elegidos. Aquí estos apóstoles eran elegidos para entender completamente las enseñanzas de su palabra. Podemos ver que estas parábolas tienen una aplicación muy profunda, y es una forma en la que tal vez ahora, cuando leemos la Biblia, pues si no tenemos mucho conocimiento de siembra, de semillas, de agricultura, pues tal vez se nos pueda hacer difícil o ajeno a comprender. Sin embargo, podemos ver la profundidad espiritual de esas parábolas, y eso queda claro, porque la Biblia lo deja muy claro y lo podemos aplicar a nuestra vida. También Jesús tenía
el objetivo de revelar el significado de estas parábolas a los creyentes y encubrirlo a los que no creen. Pero no tanto por hacer que los que no creen sea más difícil que crean, sino realmente porque ellos ya tenían un corazón endurecido. Ellos no querían creer, y aún así Él se sentaba a explicarles. Y no solo eso, también hacía milagros enfrente de ellos. Cosas que no solo salían de boca, sino también en acciones. Había gente que todavía no creía, como algunos fariseos y escribas, que a pesar de ver todos los milagros, de ver a Lázaro resucitar de los muertos, de levantar a un paralítico, de abrir los ojos a un ciego, y de todas las palabras de amor y misericordia que salían de la boca de Jesús, aún así no querían creer. Entonces no había excusa, porque no solo Jesús les hablaba, sino también les mostraba con acciones. Jesús revelaría los misterios del reino, revelaciones y explicaciones de verdades divinas que habían sido encubiertas desde el Antiguo Testamento. Por eso en la última parte de este pasaje vemos que mucha gente del Antiguo Testamento hubiera querido escuchar con claridad y ver al Mesías de que tanto habían profetizado. Entonces era una realmente bendición el poder escuchar, el poder entender y el poder ver a Jesús con sus propios ojos. Ahora nosotros también tenemos esa bendición diferente, pero también es increíble debido a que tenemos la Biblia completa. Y la Biblia completa registra todas las palabras de Jesús que están registradas, aunque dice un versículo que si se escribieran que en libros todo lo que Jesús hizo y dijo, ni aún en todo el mundo cabrían, en todo el planeta cabrían los libros, de tantas cosas tan increíbles que hizo. A lo que voy es, aquí tenemos una probadita de lo que Jesús hizo, y de lo que Jesús hizo y dijo. Pero hizo mucho más cosas que ellos vieron con sus propios ojos. También nosotros hemos visto con nuestros propios ojos las vidas transformadas de los demás, los ministerios de personas que han dado su vida por el Evangelio, que son héroes y heroínas de la fe. Entonces podemos atestiguar que la palabra es verdad, que cuando hay fe y que el Espíritu Santo está entre nosotros mismos, entre nosotros, Él nos revela y nos ilumina y nos llena de luz y más luz para continuar y entender cosas aún más profundas que nos llenan de gozo. El reino se refiere al reino que existe espiritualmente en el corazón de los creyentes. Mateo 6:10. Mateo 6:10 dice así: Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aquí dice que venga tu reino. Entonces, cuando dice aquí venga tu reino, significa a que tu presencia esté en nosotros. Porque el reino de Dios está caracterizado por la presencia de Dios. Hoy en día Satanás es el usurpador, príncipe de este mundo, pero solo por un pequeño momento, comparado con la eternidad. Juan 14:30 nos habla más de esto. Voy a leerlo. Juan capítulo 14, versículo 30. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo se refiere al enemigo, se refiere a Satanás, que realmente es un usurpador temporal, pero realmente va a ser derrocado al final. Y como dice Juan 16:33, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces podemos saber que Jesús ya derrotó de una vez por todas a Satanás y que podemos vivir en esa victoria. También voy a leer Juan 12:31,
que habla sobre el enemigo también. Dice así: ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿A quién se refiere? A Satanás. No tenemos que tener miedo, porque Jesús ya lo venció. A veces con toda la maldad, con todas las cosas espantosas que hay en este mundo, podemos perder la esperanza, pero dice que cobremos ánimo. La Biblia dice que cobremos ánimo porque Jesús ya venció al mundo, ya venció a Satanás. Dios siempre ha tenido canales para expresar su voluntad. Moisés, David y los profetas fueron algunos de esos canales, y hoy en día son los creyentes, somos tú y yo, y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos los canales para expresar la voluntad de Dios. Pero también hay falsos maestros, falsos profetas, que son distinguibles solamente bajo la luz de la Biblia, solamente bajo el escudriño de la Biblia son distinguibles y se pueden descubrir estos profetas que son lobos vestidos de ovejas, falsos profetas, falsos maestros. Vamos a leer Mateo 8:12. Mateo 8:12 dice así: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Hay falsos maestros, pero también hay gente que no cree en Jesús. Hay gente judía que se rehúsa a creer en Jesús. Cuando dice los hijos del reino, se refiere a ese tipo de gente, la nación hebrea, que son herederos físicos de Abraham, pero que no han creído a Jesús. Entonces, si no tenemos fe en Jesús, aunque sea judío o sea gentil, o sea no judío, no tenemos la salvación si no creemos en Jesús. Solo creyendo en Jesús, independientemente de si eres judío o gentil, tenemos la salvación. Aunque a veces bajo perspectiva humana es difícil distinguir de estos falsos maestros. Voy a leer Mateo 13:29. Mateo 13:29. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Puede ser un poco difícil entender este versículo, pero es una parábola. Igual es del trigo y la cizaña, en donde el trigo son los elegidos de Dios y las cizañas son las personas que no son elegidos de Dios, es decir, que no pertenecen a la familia de Dios, que no tienen fe en Jesucristo. A veces es difícil distinguir, pero también hay otro versículo que dice: por sus frutos os conoceréis. Ese versículo de por sus frutos os conoceréis nos puede ayudar a distinguir a las personas que realmente son discípulos de Cristo. Porque tienen los frutos del Espíritu. Aún entre los discípulos de Jesús estaba el impostor Judas Iscariote, el que lo entregó. El reino y el cuerpo de los creyentes en esta era son lo mismo. Porque la Biblia ilumina al ser humano. Y vamos a leer Efesios 3, versículos 5 y 6. Efesios 3, versículos 5 y 6. Dice así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por medio de las buenas noticias, de las buenas nuevas, los gentiles son hechos partícipes de esta familia. Entonces,
el reino y este cuerpo de creyentes, el cuerpo de Cristo, son uno mismo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo está Cristo, permanece Cristo dentro de nosotros. Este misterio será revelado a los creyentes que al recibir la luz recibirán todavía más luz, porque este misterio velado a los incrédulos se tornará en mayor obscuridad para ellos. Entonces podemos concluir aquí que la Biblia, la palabra de Dios y el Espíritu Santo iluminan al ser humano y su vida. Tal vez tú tengas, seguramente tú tienes tu historia, si eres creyente, si eres cristiano o cristiana, tu historia de luz, esa historia donde tu vida fue cambiada por medio de creer, por fe en Jesucristo, porque nosotros nos convertimos en unas nuevas criaturas cuando creemos en Jesucristo y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Yo tengo mi historia y la he compartido como parte de mi testimonio, de cómo antes estaba en oscuridad y por medio de Jesucristo ahora estoy en luz. No soy perfecto, me equivoco, pero aún así sé que la promesa del Espíritu Santo es real y que está en mi vida. Si tú realmente has creído en Jesús y en sus promesas y te has arrepentido, puedes tener la seguridad de que el Espíritu Santo está dentro de ti y la seguridad de salvación. Pero para eso se necesita haberse arrepentido de los pecados, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Dice así: los judíos son un ejemplo vivo de oscuridad hoy en día, pues rechazaron a Jesús. Y también podemos ver en Lucas 19:14 cómo este es un ejemplo de los judíos. Vamos a leer Lucas 19:14, por favor. Pero sus ciudadanos la aborrecían y enviaron traer una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Este versículo está muy fuerte porque sus mismos conciudadanos, las mismas personas que supuestamente deberían ser los primeros en creer en Jesús, por todas las profecías que habían escuchado antes y por la fe, pues no tuvieron esa fe. Y no querían que reinaran sobre ellos. No querían a Jesús. En la actualidad hay muchas personas, la mayoría, que no quiere recibir a Jesús. Por eso también dice en la Biblia que ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero pequeña la puerta que lleva hacia la vida eterna. Y muchos son los que entran en la puerta ancha, y pocos los que entran a la puerta pequeña para la vida eterna. Cuando alguien le dice no a Jesús, él viene a estar preso en su propia incredulidad, de donde no puede salir. Cuando la luz de Cristo ilumina nuestros corazones, nos hace entender la Biblia, nos llena del Espíritu Santo, podemos rectificar y podemos comprobar que Dios es muy bueno y que Él busca lo mejor para nosotros y que Él nos creó desde el principio, y el valor de lo que hizo por nosotros en la cruz, el regalo de amor más grande que ha existido y que existirá. Voy a leer Mateo 13 del versículo 13 al 15 para ver cómo Jesús encubría por medio de las parábolas la profundidad espiritual, encubría el mensaje. Solo los que entendían bien las parábolas podrían entender el mensaje espiritual. Es Mateo 13, del 13 al 15. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis,
y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sano. La dureza del corazón hacía que no entendieran ni lo más básico que Jesús les quería mostrar. Las verdades profundas espirituales, menos. Esta profecía de Isaías 6, 9 al 10, que es la que acabo de leer, se cumplió en los judíos del cautiverio, pero también se cumpliría en los judíos de todos estos siglos. Así las parábolas de Jesús era ya una forma de juicio al incrédulo. Las personas que no podían entender estas parábolas por la dureza de su corazón, ya habían sido enjuiciadas por la misma dureza de su corazón, por no creer en el nombre de Jesús. Y ahora me doy cuenta hoy en día que la Biblia solamente se puede creer por fe. Y me doy cuenta que la fe no es algo fácil en la vida del ser humano, en la vida de nosotros. Pareciera fácil, pero tener fe cuando vivimos en un mundo rodeado por un sistema que el usurpador, Satanás, controla, es muy difícil tener fe. Y cuando veo eso digo, solamente es un regalo de gracia que Dios nos da esa fe. Yo no me podría haber acercado a Dios, es más, Él me acercó a Él. Él fue el que me llamó con ese llamamiento irresistible y me dio la cualidad y el don de la fe, porque de otra forma es muy difícil tener fe en lo que dice la Biblia. Pero ya que tienes fe, ya que Cristo ilumina tu corazón, te maravillas de cómo una persona puede vivir en este mundo sin una relación íntima con Jesús. Muchas veces he escuchado a cristianos que dicen que no se imaginan cómo la gente que no tiene a Cristo en su corazón puede sobrellevar su vida diaria, los problemas, e inclusive los éxitos que nos llevan a veces a destinos que no son buenos. Pero ahora, viendo todo lo que la Biblia ha hecho por mí, por mi familia y por gente que conozco de primera mano y que he visto sus vidas, digo, yo ya no me quiero separar de Dios, porque Él me cuida, Él busca lo mejor para mí, Él no me abandona. Él está conmigo siempre y Él es poderoso y además es el vencedor. Estoy dentro del equipo ganador. Eso es bueno. Y por eso también es una motivación extra para mí al compartirle a las personas que no son creyentes, al compartirles el Evangelio, al compartirles mi testimonio. Y no solo compartirles con palabras, sino darles amor. Porque podemos compartir mucho con nuestra boca, pero si no tenemos amor, acciones concretas de amor, sencillas o grandes, pues eso no llega a algo más sin el amor. Si no habían escuchado estos judíos o estos incrédulos, porque no solo eran judíos, las sencillas enseñanzas en el Sermón de la Montaña, menos podían captar más profundos significados como los de las parábolas. Jesús habló lenguaje sencillo y al no ser creído, Él les habló en parábolas, que sin explicación eran enigmas. Sin explicación, todas estas parábolas tal vez tienen un poco de sentido, pero la explicación que Jesús da libera toda clase de duda y nos da claramente el significado espiritual. Ese es el valor de la verdad. Hoy en día, es lo que estaba comentando en el estudio de los jóvenes el otro día, que para mí lo que más vale en este mundo
Y yo creo que lo más valioso de este mundo para todos no es el oro, la plata, los datos, la fama, el poder, sino la verdad. Porque puedes tener todo eso, pero si no estás con la verdad, no tienes nada. Entonces la verdad para mí es el recurso y lo más valioso de este mundo. Es el valor de la verdad. Y podemos confiar por fe de que lo que dice la Biblia es la verdad. Voy a leer Mateo 13, del 16 y 17, donde vamos a ver cómo Jesús revela a sus discípulos. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Entonces, a las personas a las cuales he revelado este significado de parábolas, bienaventurados. Bienaventurados somos y bienaventurado eres si entiendes esto. Porque también es importante mencionar que para entender la Biblia de inicio a fin, es importante estar lleno del Espíritu. El versículo que dice que solamente por el Espíritu Santo se nos es dada la revelación, porque de otra forma es encubierto. Primera de Corintios 2, 9 y 10. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es el que nos revela la palabra de Dios, es el que nos revela los tesoros de la Biblia. Cuando el hombre decide creer en la palabra de Dios, recibe salvación y el camino se abre más y más hacia la luz y hacia el entendimiento de la verdad. Los apóstoles finalmente entendían lo que Jesús decía. Mateo 13, 51. Mateo 13, 51 dice así: Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Las personas que entendieron todas estas parábolas, todas estas enseñanzas, bienaventurados eran, porque entendieron significados espirituales muy profundos que ahora están plasmados en la Biblia. No porque eran más sabios que los judíos incrédulos, sino sus ojos podían ver y sus oídos oír. Vamos a leer Marcos 4:34. Marcos 4:34, que dice así: y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Lucas 24:45, también para que nos quede más claro este punto. Lucas 24:45, se los voy a leer. Dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Dios es el que nos da el entendimiento para entender las Escrituras. Aún los más fieles profetas del Antiguo Testamento llegaron a tener lo que hoy el más simple de los creyentes tiene. Primera de Pedro 1, 10 al 12.
1 Pedro 1, del 10 al 12. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El 12 dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas ahora que os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, lo que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron y que ahora para nosotros hoy en día es muy claro, como lo vuelvo a repetir, es algo muy valioso, es algo precioso y es algo que no debemos de subestimar. El creyente, el cristiano y cristiana tiene ahora el Espíritu Santo como el intérprete y revelador de las cosas profundas de Dios. Vamos a leer 1 de Juan 2, versículos 20 y 27. Se los voy a leer. 1 de Juan 2, versículos 20 y 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El Espíritu Santo nos enseña los asuntos y las verdades de la Biblia. Eso nos puede dar confianza en que podemos conocer de verdad a Dios, de verdad a Jesús, y podemos conocer lo que Él nos enseña a través de su palabra. Es importante estar leyendo la Biblia diariamente, memorizando. En el grupo de jóvenes estamos memorizando un versículo o más, pero mínimo un versículo que vamos a ver mañana, porque es importante la memorización y estar en las cosas de Dios. Los misterios del reino no son misterio para nosotros, los hijos de Dios, los hijos e hijas de Dios. Y no solo las parábolas, sino toda la Biblia queda muy clara. Y si no queda muy clara, hay personas a las que podemos acudir que nos pueden ayudar a entenderla más. Personas que están llenas del Espíritu, que también han entendido. Toda la Biblia viene a ser cada día más clara y sencilla para nosotros. Maravilloso privilegio que Dios nos ha concedido por solamente su gracia, por creer en Él y tenerlo en nuestro corazón. Voy a leer 1 Corintios 2, 9 y 10. 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Para concluir este estudio, quiero decirles que los misterios de la Biblia, los misterios que han existido desde la fundación de este mundo, de este planeta, ahora ya no son misterios para los hijos de Dios. Obviamente hay misterios que todavía no nos han sido revelados, sino que se nos revelarán después cuando estemos en el paraíso con Dios. Sin embargo, ahora tenemos muchos misterios que ya son claramente explicados por medio de la Biblia, como la creación de este planeta, de este mundo, del ser humano, como la predestinación, como las cosas que pasarán en el futuro, y más que nada el amor, la gracia y el plan de Dios que vienen desde Génesis hasta Apocalipsis, el cual el tema de la Biblia es
el plan de Dios para salvar al hombre por su inmensa gracia, amor, por medio de la fe. Eso es el mensaje. Para concluir, también les quiero decir que los exhorto, y me exhorto a mí mismo también, a sacarle jugo, a sacarle provecho a lo que hay en la Biblia, a memorizarla, a estudiar, a meditar en ella, a reflexionar, a platicar de ella entre hermanos y hermanas en Cristo, estar atento a los estudios bíblicos que cada miércoles, jueves tenemos, inclusive en la página de internet que ya están ahí guardados. Hay que estar en las cosas de Dios, y leyendo la Biblia diariamente es el primer paso para tener el alimento espiritual. Ese fue el estudio de esta noche, titulado Los misterios del reino. Espero que se hayan quedado con un aprendizaje, y les pido me acompañen a orar. Gracias, Dios, por este estudio. Gracias por mostrarnos que ahora tenemos acceso a estos misterios del reino, a estas cosas que solamente tú nos das por gracia y nos enseñas por gracia. Te pido que entre nosotros, hermanos en Cristo, podamos meditar en ellos, ponerlos en práctica por tu poder y no menospreciar lo que hay en tu palabra. Gracias por ablandar nuestros corazones, porque solo es por tu llamamiento irresistible, por tu poder, que venimos a ti. Si no fuera por eso, no sé dónde estaríamos. Te pido por las personas que no se pudieron conectar hoy, o que no lo vieron, o que lo están viendo después en la transmisión de YouTube, y también por las personas que vieron el estudio hoy, que nos guíes, que nos bendigas, y que podamos amarte a ti y amar a los demás. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias a todos. Les mando un abrazo. Espero que estén muy bien. Y el próximo jueves, si Dios lo permite, aquí estaremos también viendo las parábolas. Viendo la parábola del sembrador u otras parábolas que también vienen en Mateo 13.